Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos por la cuenta. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción del diputado señor Jorge Tarut, que modifica el Código del Trabajo en materia de nacionalidad de los trabajadores que sirven a un mismo empleador. En segundo lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas Carol Cariola, Marcelo Hernando y Alejandra Sepúlveda, y los señores diputados Andrade, Arriagada, Pérez Don José, Robles, Zafirio, Torres y Walker, que modifica el Código del Trabajo en materia de feriado anual del trabajador cuyo cónyuge, conviviente civil o parientes que se indican padece una enfermedad catastrófica o terminal. En tercer lugar, un oficio del señor Superintendente de Pensiones que da respuesta al oficio 168 de la Comisión respecto de la posibilidad de estudiar que los fondos de rezago pueden ser utilizados en apoyo al pilar solidario o bien para cubrir cotizaciones declaradas y no pagadas por los empleadores. Al respecto, la Superintendencia indica que sus taxativas funciones le impiden participar en el proceso de la creación de los proyectos de ley, sin perjuicio de manifestar que apoyará cualquier iniciativa que busque solucionar la problemática planteada por la Comisión en el marco de sus competencias. Finalmente, una nota del presidente de la Federación de Sindicatos París y Cencosud, señor Francisco Álvarez, por medio de la cual solicitan audiencia con la Comisión para exponer sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 169 de la Ley 18.700, estableciendo que el día de las elecciones será feriado e irrenunciable para los trabajadores del comercio, proyecto que por lo demás, presidente, está en los proyectos refundidos del día de hoy. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Gracias. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Ofrezco la palabra en el punto varios. Ofrezco la palabra. Muy bien. Respecto al acta de la sesión 155 se da por aprobada. El acta de la sesión 156 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Respecto a la orden del día, ¿hacemos pasar ahora o vemos primero la orden? ¿Cómo se hace? Sí, ya. Respecto a la orden del día, corresponde continuar el estudio del proyecto de ley original en moción de los diputados señora Pascal, los diputados señores Andrade, Barros, Boric, Carmona, Espinosa, Marcos, Espinosa, Fidel, Jiménez, Vallespín y Walker, que modifica la ley 19.070. Por favor, asiento. Que aprobó el Estatuto de los Profesionales de Educación para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores. Boletín 11.362-13. ¿Sí? Mario, ¿por qué no nos acompañas acá y junto al Ejecutivo? Pancho, ¿vienes tú por el Ejecutivo, no? ¿Vienes tú, no? Sí, sí, por favor, adelante. Me parece. Muy bien, estamos invitados a pronunciarnos sobre el proyecto de ley que otorga fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores. Si ustedes se acuerdan, señores parlamentarios, en su momento, cuando votamos esto en general, parece, no lo hemos aprobado en general, pero sí invitamos al Ejecutivo y al colegio que pudieran establecer un diálogo para ver el tema ya no solo del fuero, sino que ven también aquello vinculado con permiso o las demás características de este proyecto. Le quisiera ofrecer la palabra al Ejecutivo, si es posible que nos cuenten cómo han ido esas y después al colegio. Gracias, presidente. Efectivamente, surgió esa solicitud de parte de la comisión de que junto con el Colegio de Profesores exploráramos alternativas al proyecto de ley. Nosotros fuimos claros en la sesión pasada que este proyecto en términos generales nos parecía que mirábamos con ojos positivos en el sentido de entregar este fuero a los dirigentes de las características que se determinare de los profesionales de la educación, en tanto ellos muchas veces ejercen efectivamente labores de representación de intereses colectivos. Y que a pesar de ser una asociación gremial que por definición no tiene y no debe tener, a nuestro juicio, este tipo de prerrogativas en materia de protección a su quehacer. Tenemos asociaciones gremiales de empresas, yo fui vicepresidente de una asociación gremial de cientistas políticos, o sea, tenemos
múltiples gamas y no, evidentemente no se justifica. Pero en este caso particular, No tenía fuero, ¿no? no se justifica, no se justifica. Eh, continuamos de manera de no perder la concentración de los honorables. Pero en este caso se justifica por el acto de representación de intereses colectivos y que nosotros como Ministerio del Trabajo lo señalamos en múltiples ocasiones, nos toca incluso ver, qué sé yo, conflictos en algún colegio, en algún lugar de Chile, y es precisamente el dirigente de la región o de la comuna del colegio de profesores quien se apersona en el lugar y ejerce algún tipo de representación, y por eso ameritaba el estudio del fuero. En la conversación que tuvimos, nosotros advertimos del problema de la representatividad, que nosotros lo señalamos como un punto crucial, en el sentido de que muchas veces las normas en este sentido, por bien intencionadas que parezcan, pueden terminar no de inmediato, pero sí en un lapso de tiempo, promoviendo más bien atomización y fragmentación en algunos tipos de asociaciones. Y que por tanto nos parecía que era menester colocar normas de representatividad, para lo cual teníamos que hacer una investigación bien de cómo era la realidad organizativa, estatutaria y de membresía del propio colegio. Y el segundo tema que no advertimos nosotros, pero que sí surgió de parte acá de la discusión, era el tema referido a las horas de permiso sindical, donde nosotros como Ejecutivo hicimos la prevención de que aquello era una norma que podía padecer de un vicio de inadmisibilidad, por tanto entraba ya a modificarse aspectos puntuales de plantas de los servicios locales, los municipios, bueno, según sea la estructura administrativa que se dé la educación. Entonces, con ese criterio nos juntamos con el colegio de profesores, por distintas razones nos juntamos ya hacia el final del periodo que teníamos asignado, pero entre medio pudimos hacer la investigación sobre aspectos legales. Acá hay varias leyes que están en juego sobre aspectos de membresías de los colegios. El Ministerio de Educación nos aportó buena información, tanto jurídica como fáctica, de la organización de los profesores. El colegio de profesores también la semana pasada nos pudo enviar también información al respecto, y entonces tuvimos una primera reunión. Y en esta reunión afortunadamente tenemos buenas noticias en el primer sentido, que hemos logrado ir concordando, no está completamente afinado, pero ya tenemos ciertas luces comunes sobre cómo podría operar una regla de representatividad a nivel nacional, ¿no es cierto?, regional, provincial y comunal. Así que en ese sentido yo creo que podemos presentarnos. Tenemos que terminar de afinar la legislación. Afortunadamente los representantes del colegio también han sido muy... han estado no solo abiertos, sino que muy comprensivos al peligro de la atomización y fragmentación que se pueden generar con reglas de este tipo, y entonces estamos encontrando, creemos, una buena solución para ese punto. En relación al tema de los permisos sindicales, nosotros le hemos hecho ver lo que señalamos acá en la comisión, de que nosotros no somos partidarios de innovar en tal materia en este momento. Sin embargo, en la última reunión que tuvimos hoy día, ha surgido una idea que nos ha señalado el colegio sobre algunas redacciones o maneras de enfrentar jurídicamente esto, que nosotros como Ejecutivo tenemos que chequear. Entonces, resumiendo, la disposición positiva, creo, de ambas partes. Bueno, ellos hablarán ahora cuál ha sido su reacción ante este trabajo. Segundo, un acercamiento muy sustantivo que hay que terminar de afinar. No está terminado, pero un acercamiento muy sustantivo en las reglas de representatividad, que entre paréntesis es lo que rige y señala el actual proyecto. Y en tercer lugar, el compromiso nuestro de analizar una idea que surgió en la reunión, que tenemos que ver su viabilidad jurídica, administrativa, pero es una buena idea que tenemos que analizar. Por tanto, lo que proponemos nosotros es continuar con este ritmo de reuniones que vamos en esta semana, un poco corta, y la próxima, para poder arribar a la comisión, ojalá con algún proyecto que sea que tenga un cierto nivel de consenso entre colegio y gobierno, y bueno, que quede a disposición de los mocionantes y de toda la comisión en general. Muchas gracias, señor subsecretario. Antes de ofrecerle la palabra al presidente del colegio, quisiera solicitar a la comisión su acuerdo para autorizar el reemplazo del diputado don Ernesto Silva por el diputado señor Ramón Barros. Si bien es cierto, esto llegó una vez que ya la sesión se había iniciado, entiendo que hay un fair play con el que siempre hemos operado para autorizar, ¿les parece? ¿Ah? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, señor Barros.
Don Mario, le ofrezco la palabra, presidente del Colegio de Profesores. A tu Sí, siempre me enredo, he venido sí, tantas siempre un veces. problema a la izquierda. No, mi izquierda está muy fuerte, Debe pero ser, está bien. está muy bien. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación y la posibilidad de exponer. Efectivamente, como manifiesta el subsecretario, nosotros hemos tenido no solo la reunión que tuvimos hoy día, sino que hemos estado interlocutando tanto con la ministra, con la que me tocó estar en varias sesiones por el reajuste del sector público y en cada pausa yo le decía a la ministra, vamos a avanzar con con el proyecto de fuero también. Y efectivamente a nosotros nos parece razonable que haya un piso de representatividad para que esto pudiera otorgarse. Y bueno, efectivamente en la reunión de hoy tuvimos acercamientos, no, entiendo que no tienen una posible reacción todavía, pero que una organización tenga requisitos para poder acceder al fuero, una eventual organización que pudiera crearse. En este minuto se entiende que los requisitos estarían por parte del Colegio de Profesores, pero si hubiera eventualmente alguna otra organización, tendría que tener requisitos mínimos o condiciones mínimas de representatividad. Nosotros propusimos que tuviera carácter nacional, por ejemplo, un porcentaje del total de profesores que ejercen el sistema como afiliados. En fin, hay un piso que es razonable que exista, porque efectivamente la atomización no es algo deseable y ninguna de las partes quiere aquello, digamos. Y efectivamente una organización muy poco representativa podría incluso generarse por un tema de abuso del potencial fuero. Entonces, parece absolutamente lógico que tenga esas condiciones y requisitos. Nosotros estamos disponibles para ello. Y en segundo lugar, el tema de los permisos sindicales o horas gremiales, como nosotros le llamamos. Nosotros entendemos que hay dificultades que podrían incluso entrampar el proyecto, pero también hay en la propia normativa algunas posibilidades que se pueden explorar. Hay decretos antiguos del año 90 que en su momento emitió el Ministerio de Educación. Está el mismo reglamento del Estatuto Docente que tiene alguna norma que permite otorgar horas para el trabajo gremial. Y además está el antecedente fáctico, porque en los hechos, en muchos municipios, los empleadores otorgan, concuerdan con nuestros dirigentes 4, 6, 8 días, hay distintas realidades. Y por lo tanto, en la práctica no sería tampoco un gran cambio si hubiera un mecanismo que estableciera un procedimiento para poder asignar horas. Por lo tanto, nosotros nos parece que por un lado nos interesa que el proyecto avance. Cuando este proyecto se presentó había un objetivo de que ojalá pudiera salir durante el transcurso de este periodo gubernamental y de este periodo parlamentario. A nosotros nos sigue pareciendo eso una meta deseable, por las razones que ya expliqué en la otra sesión, no voy a repetirlas largamente. El fuero es algo muy sentido y una necesidad real. O sea, junto con están los casos donde se concuerda con los empleadores, también hay casos donde ha habido persecuciones. Esto originó nuestra reactivación sobre este tema. Alguna vez estuvo también en trámite. Es una necesidad y nosotros estamos porque en esto se puede avanzar y ojalá cumplir el objetivo de sacarlo durante este periodo. O sea, hemos tenido muy buena disposición del señor subsecretario y la señora ministra. Eso lo reconocemos y lo valoramos. Y por lo tanto, si esto puede avanzar, cuenta con nuestro total y absoluto beneplácito. Muchas gracias. Darío, ¿tú quieres agregar algo? Quisiera ofrecerle la palabra al señor diputado si quisieran hacer alguna consulta. Terminado aquello, si es así, les sugeriría que nos pronunciáramos en general respecto al proyecto, toda vez que entiendo que hay un ambiente, y que nos diéramos un par de semanas para verlo nuevamente, ponerlo en tabla, esperando ya que en un par de semanas tuviésemos una formulación más precisa y definitiva del diálogo que ustedes mismos están desarrollando. Le ofrezco la palabra, se consulta y después vemos el presidente, me parece muy bien solamente sugerir que pudiéramos invitar a la Asociación Chilena de Municipalidades, que son los principales empleadores, y al Ministerio de Educación, objeto de tener la visión más específico que el Ministerio del Trabajo, me parece el Ministerio de Educación, cosa de tener también la visión
de ello. ¿Les parece que nos pronunciemos en general? Invitemos a la Asociación Chilena y al Ministerio. El Ministerio ha sido parte de la mesa, pero si es necesario, ¿sí? El Ministerio, de hecho, hay asesoras del Ministerio que nos acompañan hoy día. El Ministerio de Educación nos ha entregado todos los insumos para conversar y ya lo señalamos. En materia de fuero es donde hay una conversación pendiente que se mira positivo. En materia de permisos sindicales hay sí una objeción, que es lo que hoy día recién quedamos de ver cómo se soluciona. Quiero que invitemos a la Asociación Chilena para la próxima sesión, lo escuchamos, sin perjuicio de que nos reencontramos con ambos el martes subsiguiente, que sería martes 19 exactamente, para ya tener una formulación definitiva y votarlo en particular. Diputado Melero. Presidente, yo quisiera pedirle dos cosas. ¿De? De acuerdo a la nueva ley de desmunicipalización, el Ministerio de Educación pasa a tener un rol mucho más relevante que el que ha tenido hasta ahora. Y al revés, pues la Asociación de Municipalidades pasa a tener un rol menos relevante. Entonces, yo quisiera insistirle Ya, que muy invitar a los bien. dos, y quisiera pedirle que no votáramos en general hasta no tener la visión completa de los colegiados y de los empleadores, presidente. Yo quisiera tener, creo que nos falta un poco más de análisis como para tener una votación en general en esta primera sesión que discutimos el proyecto. Yo quisiera pedirle eso, que pudiéramos hacer el 19 ambas cosas, avanzar en general y en particular, pero una vez que escuchemos. No tendría inconvenientes, son tanto cuanto el día 19, después de escuchar a ambas instituciones, lo votamos en general y también en particular. Bueno, sí, no tengo problema, presidente. ¿No? ¿Les parece? ¿Ah? Entonces, exacto, que de todas maneras lo íbamos a resolver. ¿Ah? ¿Les parece? Entonces, invitamos al 19 a la Asociación Chilena y al Ministerio de Educación. ¿El Ministerio de Educación a quién? ¿A la ministra? ¿Quién es la persona? Pancho, ¿quién es la persona más adecuada para esto? ¿O es la subsecretaria? ¿A la ministra? ¿A la A ministra? Rodrigo Gaño, director de Educación Pública. Invitemos a la ministra y si ella quiere venir Sí, con Rodrigo. por su bien. efecto, Rodrigo Gaño, director de Educación Pero Pública. invitemos a la ministra formalmente. Entonces invitamos a la ministra a la Asociación Chilena de Municipalidades para el martes 19. Por supuesto también los invitamos a ustedes y nos pronunciaríamos después de escuchar ambas, en general y en particular, y despacharíamos el proyecto. ¿Les parece? Muy bien, así. Esa es la idea, por eso digo 2 semanas. Francisco, ¿le parece? ¿Mario? Muy bien, así se acuerda entonces. Suspendemos por 3 minutos para que estén muy bien. Ha sido votado, como usted ya lo ha señalado en general. Corresponde comenzar la votación en particular. La Secretaría analizó este proyecto y corresponde votar cada uno de los boletines. Sugerimos que se haga en la misma forma en que está establecido en el comparado, y en la medida que vayamos viendo que alguna disposición ya se encuentra aprobada, cabría votar en contra de los artículos que ya se encuentran subsumidos en otras disposiciones ya aprobadas. Muy bien. ¿Puede suspender, presidente, 5 minutos Sí, solamente claro. para...? Suspendemos por 5 minutos para ordenar. Le quiero ofrecer la palabra al Ejecutivo, que nos quiere hacer una propuesta de cómo votar. Presidente, sobre la base de lo que hemos escuchado acá en los debates, nosotros sugerimos lo siguiente. En primer lugar, voy a ir señalando boletín y página para que sea como más didáctico. Con el comparado, exactamente. Todos tenemos el mismo comparado. Dile a tu papel que estamos en comisión de trabajo. Muy bien. El gurú. Entonces,
Señor presidente, entonces, en primer lugar está el boletín 8305, la página 1, que es aquel que se refiere a extender el feriado de zonas extremas. ¿Recuerdan a Arica, Parinacota, etcétera? Recuerden que para ese vino nosotros dijimos que viniera la Subdere, que era un feriado que se establecía más bien por criterios de conectividad. Subdere señaló, bueno, y ahí hubo la discusión. Entonces ese sería un primero. En segundo lugar, en la página 2, el boletín 8728, que es aquel que regula la votación, perdón, la apertura. Con su venia, presidente, un segundo, una cosa. El Ejecutivo nos va a hacer un relato del proyecto porque lo conocemos. Yo creo que es interesante que el Ejecutivo nos diga si está de acuerdo o no con el proyecto. No sé, ya expresó opinión, lo que nos está planteando ahora es una fórmula de votación. Ah, Le reitero la palabra. Que el Ejecutivo esté dando la votación. Me parece interesante, pero no lo había visto antes. ¿Cómo qué? Que el Ejecutivo esté dando el mecanismo de votación. No, nosotros le sugerimos que si él nos podía proponer un agrupamiento para los efectos de la votación. Como usted me señaló que lo estaba haciendo también, entonces no me haga problema. Entonces le reitero la palabra a don Francisco. Es lo que le estoy ofreciendo nuevamente la palabra a don Francisco. Estamos en el 8305-8728-13, que está en la página 2. En la página 2, señor presidente, entonces está uno de los proyectos que modifica el tema del feriado para los trabajadores del comercio. Después, sugerimos ya, pasar a la votación a la página 6 directamente. El boletín 9161. Entonces, en la primera parte, la primera parte que también se refiere a feriado en materias de día de elecciones, la primera parte se entiende comprendida por el 8728, que es el que acabamos de mencionar, de la página 2. Y la segunda parte de la 9161 se refiere a el permiso de 2 horas para ir a votar el día de votación. Entonces habría que proceder a votar la segunda parte del 9161. con la excepción que si se aprueba que sea feriado renunciable, pierde sentido las horas. No, porque ahí es una excepción. En rigor es solo para los trabajadores del comercio. Sí. Otros trabajadores que sí tienen que trabajar de los otros numerales del artículo 38 sí requeriría las 2 horas, los hospitales, los periodistas, etcétera. La farmacia, los conserjes, los benzina. Hay que tener paciencia. Sí. Muy bien. ¿Sí? Don Francisco. Ya. En cuarto lugar, nos retrocedemos a la página 3, al boletín 8888. Donde ahí se ven 3 materias. El feriado, que aumenta el feriado anual a 20 días. En segundo lugar, la supresión de los 4 días feriados. Y en tercer lugar, un aumento progresivo ahí con la escala que se señala para funcionarios públicos. Sugerimos ese orden de votación. 88, 88, 13, ¿no es cierto? Página 3. 3 y 4. Y, por último, en la página 10 está el 11223. Que lo que hace aquella moción era que aumentaba a 20 días el feriado anual, sin más. En cierto sentido, el 11.223, la verdad que depende un poco de lo que se habla en el otro, y en el otro, en rigor, es más completo que el 11.223. Muy bien. Muy bien. Quiero ofrecer la palabra si hay alguna indicación o propuesta que pudiera mejorar estas cosas. Entiendo, le pregunto, el cómo votar ya lo tenemos claro. ¿Puede hacer una consulta? La que guste, diputado. El 8888, que también afecta a los funcionarios públicos, ¿eso no tiene un mayor gasto en Estado? Sí. Así es. Entonces mi consulta es, independiente que estamos todos de acuerdo, inclusive nuestro candidato presidencial ha propuesto algo parecido. Mi consulta es, ¿se puede a través de moción presentar eso? No, pero algo por último la consulta, dejar constancia que piensa esta comisión. Pero no tiene informe financiero. Ya se declaró al principio. Ya entró ese presidente este año. Vuelvo a decir, o sea, lo estamos votando, no me cabe duda que lo vamos a votar. Mi consulta es cuál es la opinión de la mesa con respecto a eso, por último que quede en el acta.
O sea, la mesa se pronuncia solo en tanto cuanto haya una solicitud formal de su parte para declararlo inadmisible. Entiendo que esa solicitud no la está formulando porque este procedimiento ya está en curso, en consecuencia sería completamente inocuo. Por favor, don Damaso. Señor presidente, en este caso se trata de un boletín que ya fue declarada su admisibilidad por parte de la Cámara, por parte de la sala de la Cámara, y por lo tanto no corresponde realmente a la comisión manifestarse al respecto, salvo que se tratara del boletín completo. No, por ejemplo, no podemos establecer la inadmisibilidad solo del artículo 3º de un boletín que ya la Cámara ha declarado como admisible. Podría, por ejemplo, sugerirse votar la inadmisibilidad, pero tendría que ser el boletín completo. El diputado Sorbarro. Yo tengo una duda de fondo respecto al proyecto 8728-13. Estoy a favor de que se declare feriado irrenunciable en un día de elecciones. No obstante, me parece que en el caso de los plebiscitos me parece un tanto excesivo el declarar un feriado irrenunciable, por cuanto normalmente los plebiscitos comunales determinan, claro, una actividad que puede un alcalde llamar, ¿no es cierto?, a pronunciarse sobre algo, pero no tiene la trascendencia de una elección de corte nacional. Y muchas veces los moles, por ejemplo, abren y mucha gente que trabaja en esos moles no necesariamente forma parte de la comuna que está sujeta al plebiscito. Entonces, en atención a aquello, me parece que en el caso de los plebiscitos me parece exagerado establecer el feriado irrenunciable, así como valoro y voy a votar a favor que en caso de una elección nacional, sí, se efectuará el día domingo, está bien, pero no vamos a declarar un feriado irrenunciable en caso de que haya un plebiscito en alguna comuna. No sé si se entendió la idea, gracias. Pero los mocionantes no que los separan es porque quieren decir algo. Sí, no, presidente, cuando se discutió, se conversó precisamente el feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio, de mall, más bien, porque, perdón, de comercio no mall, porque recordemos que los malls sí tienen feriado el día de las elecciones, porque esto es una ley que viene de un cierto de antiguo y que no hizo la distinción, lamentablemente. Nosotros señalamos que es de justicia extender el feriado a trabajadores de comercio no mall, y que no se dé este absurdo que vimos en la elección pasada, en que habían algunos supermercados de la misma cadena cerrados porque estaban dentro de un mall y otros supermercados de la misma cadena abiertos porque estaban fuera de un mall. Y también señalamos algunos aspectos puntuales. Nosotros no nos referimos al plebiscito, pero sí, por ejemplo, a las primarias. En las primarias municipales de alcaldes puede ocurrir que haya primaria en alguna comuna y no en otra. Y lo que se generó, y lo que genera problemas, porque, bueno, un poco lo que señala el diputado Barros, de que una comuna está abierta, la al lado no, la gente que vive ahí no vota ahí, la que trabaja ahí tampoco, entonces se generan problemas y manifestamos, y entiendo que hay una idea recogida que, por ejemplo, para el caso de primarias, se trate de primarias nacionales, que son típicamente las primarias presidenciales, que están aparejadas porque son concurrentes con las parlamentarias, pero que al menos la presidencial sí, más no las municipales, para que no ocurra lo que señala el diputado Barros. Ni primarias ni plebiscitos como... No, claro, habría que agregar entonces bajo secretario de plebiscito comunal. ¿Presidente? Diputado Sordemusí. Con respecto al boletín 8888, entonces yo creo que sería bueno enviarlo a Hacienda. Entonces quiero solicitar que después vaya a Hacienda. Es un proyecto que yo voy a votar a favor, pero creo... Después que votemos, tomamos la decisión. Ah, ¿eso se ve al final ya? Sí, bueno. Si no lo aprobamos... No, pero supongo que... ¿Si le parece, presidente? Yo no estoy seguro. ¿Si le parece? Ah, bueno. Entonces, pregunto, ¿estamos en condiciones de aprobar la consulta? El 8305-13 lo que establece es que se amplía el feriado a las zonas extremas, ¿no es cierto?, incorporando otras localidades al concepto de zonas extremas. Pregunto, ¿el Ejecutivo le parece razonable o, porque entiendo que estamos aprobando, en otra disposición, estamos aprobando un feriado de 20 días, ¿no? Sí. ¿Ah? Entonces, no tiene mucho sentido ampliar las zonas extremas si ya tenemos 20 días, no sé si me explico. ¿Ah?
¿Me explico? ¿Ah? Entonces, les sugiero que lo dejemos pendiente, dejémoslo pendiente a la espera que votemos lo otro. Exactamente. ¿Les parece? ¿Ah? ¿Puede ser? Don Francisco. No, solamente un pequeño detalle técnico, que cuando se trata de un boletín refundido, en que los componentes de este boletín son varios subboletines. Por lo tanto, cada uno va a tener que tener su votación. Es probable que si se aprueba el 20 días, este se tenga que dar por rechazado. Sí, claro. De acuerdo. Más que no votado. Por supuesto. Entonces, no lo votemos ahora, votemos el pertinente. Muy bien. ¿Podemos hacer eso, estando refundidos? ¿No tenemos que pronunciarnos sobre todos? ¿Cómo hacemos para votar uno sí y otro no? Según lo que dice Francisco, no. Entiendo que tenemos que pronunciarnos. Tenemos que pronunciar, lo que estoy diciendo es que nos pronunciemos primero respecto a... ya, pero en esta misma sesión. Sí, no. No, podemos esperar hasta enero si quiere, pero... Felipe, por favor, ayuda. Entonces, ¿qué votamos primero de acuerdo con eso? ¿Podemos votar el 8728, el 8728 raya 13? ¿Podemos votar ese al tiro? Pero entiendo que hay una indicación. Si usted quiere, usted mismo si es tan gentil, lo que es una indicación que yo voy a suscribir, que se hace cargo de lo siguiente, y le pido al Ejecutivo que me complemente. Primero, que esta disposición lo que se dirige a una norma que está en la ley 18.700, que es la ley de elecciones, y lo que queremos es que esta sea una norma que esté en el Código del Trabajo, de forma tal que la Dirección del Trabajo tenga la facultad de fiscalizar su cumplimiento. Si está en la ley de elecciones, la Dirección del Trabajo lo que puede hacer simplemente es dar cuenta de una eventual infracción ante el CERVEL, que es el órgano competente, ¿verdad? Entonces, lo primero es trasladar esto a al Código del Trabajo. Y en segundo lugar, y ahí me pierdo un poco... No, ahí está también el tema del feriado en caso de elecciones y de primarias, ¿no es así? Entonces, lo que quiero sugerir es que esta indicación, votemos el boletín 8728 con esta indicación, que le pediría a don Francisco, si tiene, pedir a don Damaso primero que la lea, y después que se... Presidente. Es que ahora leamos, ahora escuchemos. Escuchemos primero, Patricio, y después te doy la palabra. No, yo tengo un tema reglamentario. La indicación dice lo siguiente: para sustituir el texto del boletín 8728-13 y el numeral 1 del boletín 9161-13 por el siguiente texto. Sustitúyase en el numeral 7 del artículo 38 del Código del Trabajo el texto a continuación del punto seguido por el siguiente. Con todo, el feriado legal establecido en el artículo 180 de la Ley 18.700 será feriado obligatorio e irrenunciable para todos los trabajadores del comercio, aplicándose a su respecto las excepciones y sanciones contempladas en los incisos primero y tercero, respectivamente, del artículo 2 de la Ley 19.973. En el caso de las elecciones primarias reguladas en la Ley número 20.640, solo será aplicable este feriado obligatorio e irrenunciable tratándose de las elecciones primarias para nominación de candidatos a presidente de la República. Habría que agregar plebiscito. ¿No es necesario? Le ofrezco la palabra a don Francisco. ¿Quieres agregar? ¿Requisitos comunales? Es que Melis tenía problemas. Entre la página 2 y la página 6 y 7. Así es. Presidente, por favor. No, muy breve. Esta indicación es una indicación que el Ejecutivo pone a disposición de los parlamentarios, si es que les parece, y proviene de un estudio que hicimos con la Dirección del Trabajo para reordenar el tema de esto de los feriados irrenunciables, especialmente en día de elecciones. Como usted bien señaló, algunos están contenidos en una referencia a la ley de elección, la 18.700, otros están en el Código del Trabajo, y se requiere un tratamiento más bien orgánico de esto, puesto que los feriados irrenunciables se dividen en dos grandes familias, los que se refieren a festividades, que son los de 19.973, que se refiere al 1 de mayo, el 1 de enero, 25 de diciembre, 18 y 19 de septiembre. Y los feriados de elecciones, que se trata evidentemente de una norma incompleta, puesto que solamente estaba como feriado renunciable en días de elecciones los trabajadores del comercio que se ubicaran dentro de centros comerciales. Se está extendiendo con esta indicación el feriado al resto de los trabajadores del comercio y se extiende hasta las primarias nacionales, primarias presidenciales creo que dice. Con esto, al trasladarlo al Código del Trabajo,
no solo se le otorga la facultad de fiscalizar a la Dirección del Trabajo, sino que se reordena el tema finalmente de los feriados irrenunciables en un solo cuerpo legal. Y respecto a la inquietud planteada por el diputado señor Barros, que respecto a las primarias comunales, etcétera, que debiéramos excepcionar, Salen. quedan fuera. Quedan fuera. Diputado señor Carmona y después el diputado señor Melero. No, Presidente Chávez Soyo, la consulta bien directa y por ¿Quiere qué firmarla? se exceptúan los plebiscitos de carácter nacional. Yo no logro entender. Pues, si es así, si lo que ha comentado la diputada Denis, me quedo tranquilo, pero no quisiera que por la vía de esta ley tengan rango de importancia, sobre todo cuando se trata de pronunciamientos de el conjunto de la ciudadanía a nivel nacional. Pues si no pasaría a ser, digamos, de segundo orden. Y entonces estamos metiéndonos en un tema que le toca a Constitución y no a nosotros. Diputado Melero, ¿tú querías hacer una consulta sobre esto? Sí, presidente, tengo alguna duda sobre la admisibilidad de la indicación. Me gustaría que el secretario de la comisión se pronunciara porque incide me gustaría ver el artículo 65 de la Constitución, si tenemos facultades para... Porque este era un proyecto original, presidente, que actuaba sobre la ley 18.700. Está cambiando radicalmente la idea matriz del proyecto, está yendo a una ampliación y tengo dudas sobre Y lo segundo, presidente... No, me gustaría que el secretario se pronunciara y después quiero un tema reglamentario. Muy bien. Señor Damaso, por favor. Presidente, esta Secretaría estima que una vez que los proyectos han sido refundidos, la idea matriz cambia, deja de ser ideas matrices de proyectos separados y se convierte en una idea matriz general de vacaciones y feriados. Muy bien. Diputado señor Melero quería hacer un tema reglamentario. ¿Cómo? Entonces, ¿es admisible Sí, tener por una... supuesto. Presidente, yo me voy a inhabilitar en este proyecto de ley, presidente, por tener el vínculo. ¿En particular? Sí, porque... Ella no hizo lo mismo. Muy bien. La indicación, no sé dónde está, presidente. La indicación está... Circulando. ¿La quieres suscribir, Ramón? Carmona. Felipe, ¿quieres firmar la indicación? ¿Ramón? Tenía calor también sale. Estamos en condiciones de votarla. ¿Ramón? ¿La quiere firmar Ramón o...? Ese es un hombre. Muy bien, entonces... ¿Por qué me le se inhabilitar? Porque el hermano... Ah, por tu hermano. Yo pensé que tenía el supermercado fuera de los malls. Bueno, nunca fuera de Chile. Probablemente. Entonces vamos a proceder a votar la indicación que reemplaza el texto del boletín 8728-3, ¿cierto? ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. En votación entonces. Presidente, disculpe que lo interrumpe. Reemplazaría la indicación el boletín 8728-13 y el numeral 1 del boletín 9161. Así es. Así es. Por favor, proceda a la votación. Bien. Señor Boric, señor Campos, señor Carmona, señor de Musi, señor Jiménez, señor Melero, señor Cristian Monkeberg, señor Nicolás Monkeberg, señora Pascal, A favor. señor Barros, señor Vallespín, A favor. señor Walker, señor presidente. A favor. 8 votos a favor, señor presidente, 0 en contra, 0 abstenciones. Muy bien. Aprobado. Entonces el 8728 estaría despachado y el número 1 del 9161. ¿Ah? Sí, sí. ¿Sí? Adelante. ¿Me permite? Sí, claro, por favor, don Damaso. Sí, correspondería proceder con la votación del número 2, claro, del boletín 9161, que se encuentra en la página 7. 7. Es una ampliación del horario de los... Exacto. Respecto a los trabajadores para los cuales sí tienen que trabajar de todas maneras. ¿Ah? ¿Pero lo dejas dentro de 18.700? Solo aplica aquellos casos que están exceptuados de la norma general. Así es. Claro, pero lo cambias de... No, lo dejas. Sí, está correcto. Ya.
Muy bien, en votación entonces disculpe, diputado Carmona. Está ampliando la Sí. de 2 horas Ahora a 4. Así es. Muy bien. Una hora antes y una hora después. Votando en la página ¿Ah? A las 2 horas se le agrega una hora antes y una hora después. O sea, se agregan 2 horas en total. Pero en este caso, está bien alto. ¿Les parece con la misma votación? Una inhabilidad también. ¿Votamos ya? ¿O Sí. quieres antes de votar? No, entiendo que ya está votado. Sí, aprobado entonces. Sí. Con la misma votación. Ya existe un 66 bis Muy bien. en el Código del Trabajo para que lo adecue como TER o Muy de bien. otra forma. Estupendo. ¿Autorizado les parece? Muy bien, autorizado. Hágalo usted, Damaso, por favor. No. Perfecto, señor presidente. Bien. Muy bien, correspondería ahora entonces Entrar en materia. El boletín 8888. Página 3. boletín 8888, página 3. El artículo, vamos por artículo, sí, ¿no? ¿Sí o no? Estoy en la página 3, ¿sí? Muy bien. ¿La idea es artículo por artículo, les parece? ¿O de un todo? El artículo primero se refiere a un aumento del guarismo de días para vacaciones de 15 a 20 y de 20 a 25 en el caso de los artículos. Para todos los trabajadores del comercio, del trabajo. ¿Sí? Presidente, ¿se le parece? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? ¿La votación? Muy bien, o tomamos la votación. Pato, en esto te inim- Ah, ya. Entonces, ¿tomamos la votación o está...? Espérate, acá están pidiendo la palabra. ¿Qué? Este señor Vallespín. Para todos los trabajadores del trabajo. Eso es lo que estaba ahí. Sí, eso es. Eso es. En vez de 15 son 20 días. Ah, ¿viste? Ya aumenta. Sí. Don Francisco, lo que guste. Dado como lo sé. Como lo. Sí, pero que está acá. Claro, presidente, aludiendo a las mismas razones que señaló el señor subsecretario con respecto a la ampliación de los feriados en las zonas extremas, no sé si se va a votar separado o no la letra B, pero los feriados en las zonas extremas se instituyeron con 5 días más por los problemas de conectividad que los afectan. No en relación al feriado general, por una cantidad de días o con contenido sustantivo. Por lo tanto, son personas o trabajadores que ya tienen los 20 días. No sé si existe una razón para elevarlo a 25. La conectividad no ha empeorado porque el resto de los trabajadores de Chile tengan 20 días de vacaciones. La conectividad sigue de la misma forma. En consecuencia, Excluirlo. Está sugiriendo que no se amplíe. Es una consulta, digamos, si es que está dentro de la misma lógica, porque entendemos que se elevó de 15 a 20 porque había problemas de conectividad, muchos trabajadores se demoraban 2-3 días en ir y 2-3 días en volver de sus lugares de origen. Entonces ellos querían que quedarían con 15. Con 15 reales. No, claro, entonces como tenían 10 reales, se aumentó a 20, para que realmente disculpa, quedaran con lo 15, inquietud- que es la misma. La inquietud que estás planteando, Francisco, es que si aprobamos de 15 a 20 y de 20 a 25, ¿no debiéramos considerar a las zonas extremas como un caso excepcional? Lo que pasa es que, en la zona extrema no entiendo la justificación para elevarlo de 20 a 25. Si la justificación no era por pocas vacaciones, sino que por falta de conectividad. Matías, le ofrezco la palabra al diputado Walker. No, yo creo que lo lógico es mantener acá, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Yo creo que lo lógico es mantener la misma escala y me parece bien la lógica como está propuesto. El articulado en el boletín, o sea, pasar de 15 a 20, la regla general, y en el caso de las zonas extremas, pasar de 20 a 25. Alterar una estructura, una escala que ya existe, nos va a traer una complicación, sobre todo en la aprobación de este proyecto en la sala, pensando en los coleguitas. Diputado Soraya Espín. En la misma línea, teniendo en alguna medida vínculo con localidades que tienen la categoría de extrema, si bien ha mejorado la conectividad,
las condiciones de traslado dependen mucho de variables climáticas muchas veces, que igual yo creo que justifica mantener esta diferenciación de 5 días, porque de alguna u otra manera el modo que hoy tienen de superarlo es más caro, porque tienen que tomar otros medios de transporte que hoy existen que antes no existían, pero igual yo creo que la gran mayoría lo hace desplazándose por tierra. Muy bien. Por tanto, yo sugiero que votémoslo así. Diputado Carmona, y vamos a votar. No, muy... perdón. Presidente, muy directo. Es un derecho que ya tienen los trabajadores y nosotros queremos mejorar la legislación, por consiguiente sería un autogol, digamos, entrar a discutir eso. Diputado señor Barros, escuchémonos, Presidente, por favor. yo comparto muchos de los temas de aumento, pero digo, soy muy franco, me duele el 8 de diciembre y no estoy Pero no disponible. estamos en eso todavía. No, pero es que vamos, es parte integrante del tema, vamos para allá. Bueno, pero ya votaremos. Ramón, ya votaremos. Ok. Entonces, votemos el artículo primero del boletín 8888-3. ¿Ah? ¿Les parece? Eso. En votación. Reitero, el artículo primero del boletín 8888-3. Artículo primero. Señor Boric, señor Campos, señor Carmona, señor De Musi, señor Jiménez, señor Melero, señor Cristian Monkever, señor Nicolás Monkever, señora Pascal, señor Barros, señor Vallespín, A favor. señor Walker, señor presidente. Aprobado. Perdón, a favor. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Muy bien. Corresponde ahora pronunciarse sobre el artículo segundo, que se refiere a los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo. El diputado señor Jiménez. Yo, presidente, este proyecto lo presentamos hace bastantes años atrás y siempre el espíritu del proyecto fue entregar más vacaciones a los trabajadores. En ese momento se hizo con la posibilidad de quitar algunos feriados, pero siempre se entendió que aquí en la discusión, si yo recuerdo, y nos vamos un poquito retrocedemos en el tiempo, este proyecto ni siquiera alcanzó a discutirse porque recuerdo que vino la iglesia acá y después mediáticamente lo echaron abajo y lo cuestionaron y murió por una publicación que apareció en un medio de prensa. Pero la idea mía en este proyecto era que acá pudiésemos discutir cuáles feriados eran los que realmente podíamos quitar, respetando a la gente que es religioso todo. Y la idea también era discutir que se podían ser menos, porque al final con esto se gana solo un día. Diputado Jiménez, pero lo que estamos votando ahora es el artículo 2. Sí, pero es que tiene relación porque va a votar los 5 días y lo que yo quiero decir es que yo al votar esto a favor voy a votar el otro en contra, a no ser que con el Ejecutivo podamos presentar una indicación que dejemos en menos días los feriados que vamos a quitar y que pueda... Hay una indicación al respecto, ya. Sí, pero que pueda en el futuro verse qué días son, porque no sé si podrá... No, hay una indicación más precisa en función de lo que señaló el padre. ¿Y cuántos días son los que...? Se eliminaría el 8 de diciembre. O sea, quedarían 3 días eliminados en vez de 4. Así es. Yo también... Yo lo firmé. ¿Pero cuál virgen? Ya, pero... Entonces, les reitero, estamos votando el número 2. No, Tucapel, estás equivocado. Estamos votando el segundo que se refiere a los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo. Respecto al aumento. Entonces, en votación, eso. Esto es la modificación del tiempo de feriado respecto a los trabajadores del Estatuto Administrativo. Después tenemos que votar la modificación de los días de feriado respecto al Estatuto Municipal y en tercer lugar tenemos que votar los días de feriados que mantenemos o se eliminan. Bueno, pero ¿te parece que vamos por parte? Presidente. No, es que, con su venia, presidente, el diputado Tucapel Jiménez tiene un punto. Porque en esto, si se aprueba esto, vamos a dar 20 días hábiles, ¿cierto? Y eso obviamente tiene relación con el artículo 4, que dice, ok, le damos 20 días, pero le eliminamos 4 feriados, que son el 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, 12 de octubre, Día de la Raza, y 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Así es. Si se eliminaran algunos de estos feriados, entonces quiere decir que el efecto neto es que va a ser diferente. Claro. Y por consiguiente tiene razón el diputado. Yo pido que se discuta el 2 y el 4 en conjunto, presidente.
¿Que se porque vote o se discuta? no, que se discutan y se voten en conjunto, porque al final uno puede querer más feriados, pero como ha planteado, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera, él también plantea aumentar a 20 días, pero elimina 4 feriados. Él no elimina, por ejemplo, el 8 de diciembre, él plantea otros. ¿Ah? Entonces yo creo que es bueno, tiene razón el diputado Gabriel Jiménez, que discutamos esto porque tiene efecto causa. A ver, pero disculpe. Imagínese usted, termino con esto, que la comisión resolviera rechazar el artículo 4. Quedan 20 días hábiles más los feriados que hoy día hay. O sea, Chile ya sabemos ya. Diputado Melero, el diputado Boker y el diputado Jiménez le han planteado, y el diputado Andrade, que firmó la indicación, le hemos planteado que vamos a eliminar, vamos a mantener 3 días y eliminar el otro. O sea, ya está. ¿Usted va a suscribir la indicación mía? Aquí está mi firma. Y aquí eso no lo hemos discutido, se está presentando ahora. Ah, no, si usted quiere la elimino entonces. No, presidente, ¿cómo va a eliminar una indicación si es mía? Pero es que no entiendo. No, yo digo que se haga la discusión conjunta. Hay una indicación, discúlpame, hay una moción. Escuchémonos, por favor. Se presentó una indicación para aumentar a 20 días las vacaciones, eliminando 4 días feriados. Posteriormente, se presentó otra indicación, otra moción, simplemente aumentando a 20 días. La presentó el diputado Poblete. ¿Se acuerdan? Lo que estamos votando, ya aprobamos el aumento a 20 días de feriado cuando aprobamos el artículo 1, respecto de todos los trabajadores. En el 2, por eso el diputado Melero solo se refiere parcialmente al tema, en el 2 solo se refiere a los trabajadores del sector público, del estatuto administrativo. Si ya aprobamos son los otros, ¿me entiende? Entonces ahora corresponde pronunciar sobre los trabajadores que se rigen por el estatuto administrativo, después los municipales y después, porque está en ese orden, diputado. Sí, acá entendemos que ya se aprobó el aumento de 15 a 20 para el Código del Trabajo. Así es. Y que ahora vamos a ver el aumento de 15 a 20 para Estatuto Administrativo y luego en el siguiente numeral 3 para Estatuto Municipal. Sin embargo, el numeral 2 y el artículo 3 aumenta de 15 a 20, lo que es consistente con lo que ustedes acaban de votar, pero a continuación se aparta de la regla del feriado progresivo del Código del Trabajo, donde cada, ¿no es cierto?, 3 años hay un día libre, y establece una regla distinta, que es cada 5 años, ¿no es cierto?, va agregando 5 días. Lo que termina con feriados de 25 días hábiles y de 30 días hábiles para funcionarios con más de 20 años de servicio, lo que es ostensiblemente superior a lo que los trabajadores del Código del Trabajo tendrían. Por tanto, satisface por tanto, creemos que seguir la regla del feriado progresivo, un poco la regla de hoy día, ¿no?, implica un aumento, ya se sube de 15 a 20 y de ahí se va subiendo según las reglas del feriado progresivo y no se genera esta distorsión de un mes y medio de vacaciones. No hay pérdida de derecho, Francisco, ¿no? No hay pérdida de derecho. ¿Les parece mantener ese criterio y establecer el mismo criterio para... Esto significa presentar indicación respecto al artículo 2 y respecto al artículo 3. En la idea de lo que plantea el Ejecutivo, de que mantengamos el mismo criterio que tuvimos para los trabajadores del Código del Trabajo respecto a los trabajadores del sector público centralizado. ¿Lo rechazamos o presentamos una indicación alternativa? ¿Por qué no presentamos una indicación alternativa? Presidente, está un poco casado por la manera reglamentaria de hacerlo, pero en concreto lo que debiera hacerse para ser consistente con el aumento anterior es aprobar el aumento de 15 a 20 y ahí no tenemos la indicación, ¿no es cierto? La gradualidad es la que quede sujeta en equiparidad a lo que ya existe hoy día. Entonces no estaríamos modificando lo que existe hoy día, la gradualidad de días adicionales. Don Francisco. Perdón, don Francisco del Río. Más allá del mérito de la indicación, creo que la solución a lo que consulta usted, señor presidente, es que el artículo 1 que aprobó de 15 a 20 y para la gente que tenga el feriado aumentado en la zona extrema de 20 a 25, fuese mediante una indicación aplicable tanto al estatuto administrativo como al estatuto municipal. Eso resolvería el tema en el artículo primero, porque la gradualidad del feriado progresivo aquí no se toca, no es materia de estos proyectos y eso sigue igual, es una norma que ya existe tanto para los trabajadores públicos y privados y se va a seguir aplicando sobre esta base de 20 días. Eso lo resuelve. Entonces, agregar una, ¿por qué no hace una indicación, don Francisco? Que agregue en el artículo primero ya aprobado, claro, un inciso que dice que el artículo primero se aplicará también a ambos estatutos.
¿Les parece? Lo aprobamos. Y con eso rechazamos los... Don Felipe, por favor, márcate el... El estatuto de los funcionarios públicos, independientemente que estamos a favor porque todos debieran tener el mismo beneficio, yo personalmente me quiero abstener por el tema de que creo que esto es inadmisible. Muy bien. Ok. Entonces, en fondo, para que no se vote todo en el mismo paquete. Muy bien. Presidente, entonces, perdón. Quiero presentar una indicación antes que... Vamos a votar solo el segundo, ¿no? No, no vamos a votar ni el segundo ni el tercero todavía. Por eso, a la ya. espera de una indicación que nos está preparando el Ejecutivo, que agregaría otro inciso al artículo 1. Por lo del progreso. Y que incorporaría... ¿ah? ¿Les parece? Mientras se hace la indicación y para proceder a su votación, estamos en condiciones de pronunciarnos respecto al artículo 4 de esta norma, que se refiere a los días, los feriados que Presidente, se eliminan. Es que ahí voy a presentar yo la indicación en el cuarto, ¿me da un minuto? Sí, claro. Suspendemos 30 segundos, ¿les parece? Un minutito. Sesión, reanudamos la sesión. Pero escucha, cabrón. Vamos a dejar pendiente el artículo 1 y 2, el 2 y el 3, y el 4 de la moción 8728-3. ¿Les parece? ¿Qué más? ¿Y quedaría pendiente algo más? Yo quisiera, presidente... ¿De las mociones? Perdona. Sí, no, de esta moción. Ya. No, presidente, yo quisiera... Entonces, ¿estamos de acuerdo en dejar pendiente, o sea, dejar hasta aquí? Muy Sí, bien. yo quisiera Diputado pedirle... señor Melero, le ofrezco la palabra. Presidente, yo creo que este artículo segundo, que aumenta las vacaciones de los funcionarios de la Administración del Estado, requiere obligatoriamente el patrocinio del Ejecutivo, porque eroga un gasto tremendo. Y no lo tiene, requiere informe financiero y informe de productividad. Y yo quisiera pedirle al gobierno, presidente, que pudiera hacerse cargo de eso y lo viera también desde ese punto de vista, porque me parece que, de lo contrario, presidente, esto va a ser letra muerta. Gracias. Esta moción fue declarada admisible en su momento y en consecuencia no tengo cómo, pero está bien, pero fue declarada admisible por la sala. Pero si usted me permite, antes que se retire, entonces esperemos el planteamiento del Ejecutivo. Si el Ejecutivo nos trae una indicación, evidentemente no hay problema porque es una indicación del Ejecutivo. Eso, presidente, usted no escuchó lo que yo, con su venia, yo no escuché lo que yo dije, que a mí me parecía que así como está planteado como moción, si no tiene el patrocinio del Ejecutivo, el gobierno, no va a ser posible legislar. Yo estoy seguro que entonces yo le pedí, por su intermedio al Ejecutivo, y esto implica, presidente, hacer el cálculo del gasto fiscal, el informe de productividad y hacerlo como corresponde a cualquier iniciativa que incide en la administración financiera del Estado. Nada más que eso, de acuerdo al artículo 65 de la Constitución. Yo entiendo que el Ejecutivo escuchó perfectamente el planteamiento del diputado Melero. Entonces esperamos ese pronunciamiento. Muchas gracias. No, es que dejamos todo lo demás pendiente. Se levanta la sesión.